¿Sabías que el terremoto de Valdivia en 1960, con una magnitud de 9.5, es el más potente jamás registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad? Este evento catastrófico no solo remodeló el paisaje de Chile, sino que también desencadenó tsunamis que se propagaron a lo largo del Océano Pacífico, afectando Hawái, Japón y Filipinas. Profundizando en este evento, el terremoto de Valdivia no fue un incidente aislado, sino una serie de movimientos telúricos que se extendieron por varias semanas. La devastación en la zona afectada fue inmensa, con deslizamientos de tierra masivos, represamientos de ríos y la destrucción casi total de ciudades enteras. Las réplicas, algunas de magnitud considerable, continuaron sacudiendo la región durante meses, exacerbando el sufrimiento de la población. Otro desastre natural de proporciones épicas fue el ciclón Bola de 1970, considerado uno de los ciclones tropicales más mortíferos jamás registrados. Golpeó lo que hoy es Bangladesh, entonces Pakistán Oriental, causando inundaciones masivas y marejadas ciclónicas que arrasaron con todo a su paso. Las cifras de víctimas del ciclón Bola son escalofriantes, estimándose entre 300.000 y 500.000 fallecidos. La densidad de población en la región, combinada con la falta de infraestructura adecuada y sistemas de alerta temprana, contribuyó a la magnitud de la tragedia. Las comunidades costeras, principalmente dedicadas a la agricultura y la pesca, fueron aniquiladas, dejando un legado de pobreza y desesperación. El tsunami del Océano Índico de 2004 es otro ejemplo devastador del poder destructivo de la naturaleza. Un terremoto submarino de magnitud 9.1 desencadenó olas gigantes que impactaron las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y otros países de la región. Las imágenes del tsunami del Océano Índico dieron la vuelta al mundo, mostrando la furia de las olas arrasando ciudades y pueblos costeros. Más de 230.000 personas perdieron la vida y millones quedaron sin hogar. La reconstrucción de las zonas afectadas fue un proceso largo y doloroso que puso a prueba la resiliencia de las comunidades y la capacidad de respuesta de la comunidad internacional. El huracán Katrina, que azotó la costa del Golfo de los Estados Unidos en 2005, es un claro ejemplo de cómo un fenómeno meteorológico extremo puede exponer las vulnerabilidades de una sociedad. La ciudad de Nueva Orleans sufrió inundaciones catastróficas debido al fallo de los diques que la protegían, dejando a miles de personas atrapadas y sin acceso a servicios básicos. La respuesta a la crisis del huracán Katrina fue objeto de críticas generalizadas, evidenciando fallas en la coordinación entre las agencias gubernamentales y la falta de preparación para un evento de tal magnitud. La tragedia reveló las profundas desigualdades sociales y económicas que existen en los Estados Unidos, afectando desproporcionalmente a las comunidades afroamericanas y de bajos ingresos. El terremoto y tsunami de Japón de 2011 es otro evento que demostró la imprevisibilidad y el potencial destructivo de la naturaleza. Un terremoto de magnitud 9.0 frente a la costa de Japón generó un tsunami devastador que arrasó con la costa noreste del país, causando la muerte de miles de personas y provocando un accidente nuclear en la planta de Fukushima. El accidente nuclear de Fukushima fue una de las peores crisis nucleares de la historia, obligando a la evacuación de miles de personas y contaminando vastas áreas con material radioactivo. Las consecuencias a largo plazo para la salud humana y el medio ambiente aún se están evaluando, pero es evidente que este evento tendrá un impacto duradero en la sociedad japonesa y en la industria nuclear mundial. Analizando estos desastres naturales, es evidente que existen factores comunes que contribuyen a la magnitud de sus consecuencias. La ubicación geográfica, la densidad de población, la infraestructura deficiente, la falta de sistemas de alerta temprana y la respuesta inadecuada a la crisis son elementos que pueden exacerbar los efectos de un terremoto, un tsunami, un ciclón o un huracán. Además de estos factores, el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de algunos desastres naturales, como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y los incendios forestales. El aumento de la temperatura global está provocando el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar, lo que incrementa el riesgo de inundaciones costeras y la erosión del litoral. Para mitigar los riesgos de desastres naturales, es fundamental invertir en la prevención, la preparación y la respuesta a emergencias.
Esto incluye el desarrollo de sistemas de alerta temprana eficaces, la construcción de infraestructuras resilientes, la implementación de planes de evacuación y la educación de la población sobre cómo actuar en caso de una emergencia. La cooperación internacional es esencial para hacer frente a los desastres naturales, ya que estos eventos no conocen fronteras. Los países desarrollados deben proporcionar asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para fortalecer su capacidad de respuesta a emergencias y para adaptarse a los efectos del cambio climático. La prevención de desastres naturales también implica abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad, como la pobreza, la desigualdad social y la degradación ambiental. Es necesario promover un desarrollo sostenible que tenga en cuenta los riesgos naturales y que proteja los ecosistemas que nos protegen de los desastres. El terremoto de Haití de 2010 es un ejemplo trágico de cómo la pobreza y la falta de infraestructura pueden convertir un terremoto en una catástrofe humanitaria. El terremoto, de magnitud 7.0, devastó la capital, Puerto Príncipe, causando la muerte de más de 200.000 personas y dejando a millones sin hogar. La reconstrucción de Haití después del terremoto ha sido un proceso lento y difícil, marcado por la corrupción, la falta de coordinación y la inestabilidad política. La tragedia puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura y promover el desarrollo económico en los países más vulnerables a los desastres naturales. El volcán Nevado del Ruiz en Colombia, que hizo erupción en 1985, es otro ejemplo de cómo un desastre natural puede tener consecuencias devastadoras debido a la falta de preparación y a la negligencia de las autoridades. La erupción del volcán provocó un lahar, un flujo de lodo y escombros volcánicos que sepultó la ciudad de Armero, matando a más de 25.000 personas. La tragedia de Armero fue un llamado de atención sobre la necesidad de mejorar la vigilancia volcánica, de educar a la población sobre los riesgos volcánicos y de implementar planes de evacuación eficaces. También puso de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de riesgos de desastres. El incendio forestal de Peshtigo en 1871, que arrasó con el noreste de Wisconsin, es considerado el incendio forestal más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Se estima que entre 1.500 y 2.500 personas perdieron la vida en el incendio, que destruyó varios pueblos y ciudades. El incendio de Peshtigo ocurrió en un contexto de sequía prolongada, deforestación masiva y prácticas agrícolas inadecuadas. La tragedia puso de manifiesto la importancia de la gestión forestal sostenible, de la prevención de incendios forestales y de la educación de la población sobre los riesgos de incendios. El tifón Haiyan, que azotó Filipinas en 2013, es uno de los tifones más poderosos jamás registrados. El tifón causó una devastación generalizada en las Islas Visayas, provocando la muerte de más de 6.000 personas y dejando a millones sin hogar. La respuesta a la crisis del tifón Haiyan fue un desafío logístico enorme debido a la magnitud de la destrucción y a la dificultad de acceso a las zonas afectadas. La tragedia puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias en los países más vulnerables a los tifones y a otros fenómenos meteorológicos extremos. La sequía en el Sahel, una región semiárida al sur del desierto del Sahara, es una crisis recurrente que afecta a millones de personas. Las sequías prolongadas provocan la pérdida de cosechas, la muerte del ganado y la escasez de agua que conducen a la hambruna y al desplazamiento de la población. La sequía en el Sahel es un problema complejo que está relacionado con el cambio climático, la degradación de la tierra, la sobrepoblación y la falta de inversión en agricultura sostenible. La ola de calor europea de 2003 causó la muerte de decenas de miles de personas, especialmente en Francia, Italia y España. Las altas temperaturas, combinadas con la humedad y la contaminación del aire, provocaron un aumento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente en las personas mayores y vulnerables. La ola de calor europea de 2003 puso de manifiesto la necesidad de implementar medidas para proteger a la población de los efectos del calor extremo, como la creación de refugios climáticos, la mejora de la ventilación en los edificios y la promoción de hábitos saludables. El desastre de Chernóbil, ocurrido en 1986, fue un accidente nuclear catastrófico que tuvo lugar en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. La explosión de un reactor nuclear liberó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera, contaminando vastas áreas de Europa y obligando a la evacuación de miles de personas. El desastre de Chernóbil tuvo consecuencias devastadoras para la salud humana y el medio ambiente.
Se estima que decenas de miles de personas murieron o sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación y que la contaminación radiactiva afectará a la región durante décadas. La tragedia puso de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad nuclear y de promover el uso de energías renovables. El hundimiento del Titanic, ocurrido en 1912, es una de las tragedias marítimas más famosas de la historia. El transatlántico de lujo chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico Norte y se hundió, causando la muerte de más de 1.500 personas. El hundimiento del Titanic puso de manifiesto la importancia de la seguridad marítima, como la necesidad de contar con suficientes botes salvavidas, de mantener una vigilancia constante y de seguir las rutas marítimas más seguras. También puso de manifiesto la importancia de la comunicación y la coordinación en caso de emergencia. La peste negra, que asoló a Europa en el siglo XIV, es una de las pandemias más mortíferas de la historia. Se estima que la peste negra causó la muerte de entre 75 y 200 millones de personas, reduciendo la población europea en un 30%. La peste negra fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmitía a través de las pulgas de las ratas. La pandemia se propagó rápidamente debido a las malas condiciones de higiene, la falta de conocimientos médicos y la falta de medidas de control. La peste negra tuvo un impacto profundo en la sociedad europea, provocando cambios sociales, económicos y culturales. La erupción del volcán Tambora en 1815 es considerada la erupción volcánica más grande de la historia reciente. La erupción causó un año sin verano en 1816, con temperaturas inusualmente frías en todo el mundo. La erupción del Tambora liberó grandes cantidades de ceniza y gases a la atmósfera que bloquearon la luz solar y provocaron un enfriamiento global. Las consecuencias fueron devastadoras, con malas cosechas, hambrunas y enfermedades en muchas partes del mundo. La erupción del Tambora puso de manifiesto la influencia de los volcanes en el clima global. Los desastres naturales son una amenaza constante para la humanidad, pero podemos reducir su impacto si invertimos en la prevención, la preparación y la respuesta a emergencias. También es fundamental abordar las causas subyacentes, como la pobreza, la desigualdad social y el cambio climático. La clave para un futuro más seguro es la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades locales y ciudadanos individuales. Juntos podemos construir un mundo más resiliente y sostenible, donde los desastres naturales no tengan que significar una tragedia inevitable. Exploradores, si les ha parecido interesante y útil este análisis de los desastres naturales más impactantes, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Explorando para seguir aprendiendo sobre el mundo que nos rodea. Denle me gusta a este video si quieren que sigamos investigando y compartiendo información valiosa sobre temas relevantes para la humanidad. Sus comentarios y preguntas son muy importantes para nosotros. Los invitamos a dejar sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Compartan este video con sus amigos y familiares para que juntos podamos crear una comunidad informada y comprometida con la prevención de desastres.